Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Entonces, ¿debemos confesar los pecados a personas o debemos confesarnos directamente con Dios? Si te gustaría saber a quién se deben confesar los pecados, quédate a ver este video. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres de los nuevos videos. Te encontrarás todo tipo de videos en este canal relacionados con Dios y la Biblia. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete. Por acá por abajo está el botón de suscribirse. Muy bien, entonces comencemos. Para ello lo primero que tenemos que hacer es que para este tema nos vamos a tener que mover hacia esta parte. Nos vamos a mover hacia acá, hacia esta parte, hacia aquí. Primeramente nos vamos a ir para acá, nos vamos a acercar de esta manera. Y bueno, aquí vamos a comenzar este estudio. Si ya tienes esta aplicación, pues lo único que tienes que hacer es irme siguiendo conforme me vaya moviendo. Y bueno, aquí tenemos aquí primero esta parte. Entonces hay que recordar que estamos hablando sobre el tema de la confesión de pecados. Si tenemos que confesar los pecados a otras personas o tenemos que confesar los pecados directamente a Dios. Básicamente eso es lo que vamos aquí a estar estudiando. Y bueno, aquí tenemos ya los pasajes que aquí nos está proporcionando esta aplicación. Y aquí en esta parte está Lucas capítulo 5 del 20 al 21. Dice: el cual viendo la fe de ellos le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces aquí hay un dilema. Para empezar aquí este estudio, aquí tenemos un dilema entre que Jesús está diciéndole a un hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces aquí estamos viendo que al hombre le son perdonados los pecados. Y aquí había un dilema. Porque los fariseos le comienzan a decir que él no es quien para perdonar pecados. Es decir, le están diciendo: tú no puedes perdonar pecados. Como diciéndole: ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Le están diciendo esto a Jesús. Estoy poniendo un ejemplo, como si le están diciendo: ¿quién te crees tú para perdonar pecados si solo Dios perdona los pecados? Entonces aquí ya podemos ver aquí, para empezar este estudio, que hay un dilema sobre perdonar pecados que ya estaba ocurriendo en aquellos tiempos entre Jesús y los fariseos. Jesús le está diciendo a un hombre: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos le están diciendo: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces podemos ver que ya estamos entrando aquí. Para empezar el estudio ya estamos entrando aquí en un dilema. Entonces tenemos por una parte Jesús perdonando pecados, y acá que le dicen que solo Dios los perdona. Entonces vamos a seguir acá. Y ahora tenemos otro pasaje, es Juan 20 del 21 al 23, y dice: entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Y aquí entramos a un dilema aún más fuerte. Y yo creo que sería de la parte nuclear sobre este estudio, porque acá tenemos a Jesús que perdona pecados. Por acá tenemos, otra vez voy a volver a repetir esto porque es muy importante, tenemos acá a Jesús perdonando pecados, acá que le dicen que solo Dios perdona pecados, y por acá tenemos que en este pasaje también está esto, que está diciendo: tomad el Espíritu Santo, a los que remitiréis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Y aquí
En ese pasaje hay que prestar muchísima atención. En ese pasaje hay que prestar muchísima atención a qué es lo que se está refiriendo Jesús. ¿Acaso Jesús está en este pasaje diciendo que está dando poder para perdonar pecados? ¿Acaso esto está diciendo? ¿O está diciendo otra cosa? Porque aquí es donde podríamos caer en error, y de eso se trata este estudio, de aclarar un poco porque pues hay mucho tema aquí, y pues vamos a intentar esclarecer esto. Y bueno, ahora nos vamos a mover a cada una de las formas. Y bueno, aquí a grandes rasgos se trata de saber si los hombres pueden perdonar pecados y a quién debemos confesar los pecados. Debemos confesar los pecados a otras personas, es decir, si se les dio poder para perdonar pecados, pues entonces deberíamos confesarnos con otras personas. Pero si no es así, entonces deberíamos confesar los pecados directamente con Dios. Entonces ahora mismo vamos a pasar a estudiar las formas que ya aquí están en esta aplicación. Y primeramente nos vamos acá y vamos a estudiar solo algunas de ellas porque pues las otras son bastante parecidas. Y bueno, vamos a estudiar, como comentaba, solo algunas de ellas, también por cuestiones de tiempo, para que no se alargue tanto este estudio. Entonces vamos a entrar un poco más a detalle, y primero voy a explicar aquí un poco la forma, la forma que aquí está en la aplicación. Y pues para empezar, aquí tenemos a Dios lo tenemos aquí en esta parte. Por acá tenemos Cristo, sumo y eterno sacerdote, aquí lo tenemos. Me voy a acercar un poco más, y aquí está Cristo, sumo y eterno sacerdote. Acá en la parte de abajo tenemos pueblo sacerdotal. Por acá tenemos discípulos sacerdotes. Aquí dice confesar pecados. Y bueno, aquí está todo esto ya en esta forma. Y por acá tenemos pasajes también, voy a leerlos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por acá tenemos Hechos, capítulo 4, del 11 al 12. Esta es la palabra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por acá otro, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por acá tenemos Hebreos 4:16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces son los pasajes que aquí esta aplicación nos está proporcionando ya nos los está dando, y podemos ver que todos están relacionados, como ya hemos visto también en otros videos. Y en el review que hice de esta aplicación, pues todos los pasajes están relacionados al tema que se está hablando. Y bueno, pues vamos a pasar un poco más para acá. Y pues acá tenemos perdonar, remitir pecados. Y bueno, podemos ver que para esta forma se está tomando como si las personas pueden remitir pecados, como lo podemos ver aquí. De aquí dice pueden perdonar, remitir pecados. Y a continuación, dentro de unos momentos, vamos a pasar a una forma donde dice que no pueden perdonar, que no pueden remitir pecados. Pero bueno, ahorita es esta forma donde dice que sí, de acuerdo a esta forma, dice que sí pueden perdonar, que sí pueden remitir pecados. Y bueno, vamos a estar aquí viendo todo esto. Por acá tenemos más pasajes. Tenemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos pues que hay un sacerdocio. Pues aquí nos está diciendo real sacerdocio. Por acá tenemos edificados casa espiritual, sacerdocio santo. Entonces por aquí tenemos que hay un pueblo de sacerdocio.
Entonces aquí lo podemos observar. Y por acá tenemos que, voy a acercarme un poco, todos los bautizados en el Espíritu Santo son sacerdotes. Bueno, aquí es lo que tenemos en esta forma, y es lo que vamos a estar viendo pues a grandes rasgos. Por acá dice perdón de pecados. Entonces estamos hablando todo este tema y podemos ver que hay mucho de qué hablar, pero voy a tratar de enfocarme por cuestiones, como comentaba, de tiempo, para que no se alargue demasiado el video. Pero bueno, podemos ver que todo es bastante interesante. Entonces, pues es lo que tenemos aquí en esta forma, y pues vamos a entrar un poco más ya a detalle. Entonces podemos aquí ver que aquí dice confesar pecados. Entonces aquí nos está diciendo de esta forma a quién debemos confesar pecados. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí, debemos confesar los pecados, y aquí nos dice a quién debemos confesar pecados, y aquí dice a los discípulos. Entonces, de acuerdo a esta forma, confesando los pecados de esta manera a discípulos, entonces podemos ver acá que dice perdón de pecados. Entonces estaría llegando el perdón de pecados, y podemos ver acá de dónde viene Cristo sumo y eterno sacerdote por medio de Jesús. Pues aquí tenemos que llegaría al perdón de pecados. Entonces no quiero decir, no se está diciendo que esta es la forma correcta, como hemos visto en videos anteriores. Pues cada uno debemos reflexionar cuál de las formas que estudiamos en estos videos, pues cuál es la forma correcta, porque pues es mucho pasaje, son muchos textos los que se tienen que reflexionar, y pues cada uno de nosotros debe reflexionar cuál es la forma correcta. Entonces ahora mismo estamos viendo esta forma, y cada uno debemos ir reflexionando si esta es la forma que cumple con la palabra de Dios o no. Entonces pues es lo que estaremos aquí haciendo. Entonces otra vez acá dice que pueden perdonar pecados. Entonces, de acuerdo a esta forma, las personas sí pueden perdonar pecados. En este caso tenemos aquí que se dice en esta forma que los discípulos son los que podrían perdonar pecados. Y ya sabemos que los discípulos son todas aquellas personas pues que siguen a Jesús. Entonces esto quiere decir que cualquier persona que sigue a Jesús sería un discípulo de él. Una persona que sigue a Jesús, una persona que está cerca de con él, esos son sus discípulos, gente que sigue a Jesús. Y pues esos serían los discípulos a grandes rasgos. Entonces, de acuerdo a esta forma, podríamos estar confesando los pecados pues a las demás personas. Podríamos confesar los pecados a nuestros familiares, podríamos confesar pecados a una gente de confianza que tengamos, y pues podríamos estar confesando pecados, como comentaba, de acuerdo a esta forma, a cualquier persona. Y por acá nos dice sacerdotes. Entonces hay que tomar en cuenta que acá se nos habla también de que que hay un pueblo de sacerdotes, como nos dice acá en Primera de Pedro. Entonces hay un pueblo de sacerdotes, y pues acá también lo tenemos. Acá tenemos esta parte. Entonces, pues de acuerdo a esta forma lo que quiere decir es que se podrían confesar los pecados pues a otra persona, como ya comentaba, y que de esta manera, confesando los pecados, como aquí lo podemos ver, pues estaríamos recibiendo el perdón de los pecados. Y ya había comentado, por acá dice Cristo sumo y eterno sacerdote. Entonces nos estaría llegando el perdón de los pecados de esta manera, que obviamente ya sabemos que pues ya es gente creyente, ya es gente que cree, pues que creen en Jesús, que creen en su muerte, que creen en su resurrección. Estamos hablando ya de gente creyente, gente que ya son discípulos del Señor Jesús. Pues estamos hablando de gente así. Entonces, esta forma lo que nos está diciendo es esto. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo mismo que hacemos siempre. Tenemos que ver si esta forma que aquí tenemos en la aplicación, si esta forma
pues cumple con la palabra de Dios o no. Si podemos confesar los pecados, como aquí dice, a los discípulos, es decir, a otras personas, a nuestros familiares, a algún amigo, a alguna gente de confianza, si podemos hacer esto o no. Si la palabra de Dios respalda efectivamente que podemos obtener el perdón de los pecados de esta manera. Y para eso es que tendríamos que irnos a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí, el pasaje que ya habíamos tenido, entonces debemos ver si este pasaje, por ejemplo aquí otra vez Juan 20, 21 al 23, si este pasaje respalda que podamos tener una confesión de esta manera, que podamos confesar a una persona cercana, a un amigo, como comentaba, una persona de confianza, si los pasajes de la Biblia están respaldando que pueda ocurrir una confesión de esta manera. Entonces, de ser así, si la palabra de Dios respalda que podamos realizar una confesión de esa manera, pues entonces la podríamos hacer si es que la palabra de Dios nos respalda, si es que la palabra de Dios lo respalda, que pueda hacerse así. Si la palabra de Dios no lo respalda, entonces pues esta sería una forma incorrecta, esta forma que está aquí pues no sería válida y pues no obtendríamos el perdón de los pecados. Entonces por eso hay que tomar en cuenta siempre lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, pues aquí vamos a volver nuevamente a los pasajes que aquí esta aplicación ya nos está proporcionando. Y pues aquí están algunos de ellos, porque hay un Dios y asimismo un mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí hay que tomar en cuenta los pasajes bíblicos. Por acá tenemos, y en ningún otro es salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí estamos hablando también de Jesús. Y por acá lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos ver que aquí también dice que pues confiadamente nos podemos acercar al trono de gracia. ¿Cuál trono de gracia? Pues al trono de gracia, a Jesucristo, nos podemos acercar a Él. Y por acá, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan. Entonces podemos ver aquí que también pues hay que analizar esto, si es posible tener una confesión de esta manera o es directamente con Dios. Entonces porque aquí hay que tomar en cuenta los pasajes, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, a los que por Jesús se allegan a Dios. Entonces dice viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces podemos ver que Jesús pues está intercediendo, como aquí lo dice, eso lo está diciendo la palabra, viviendo siempre ¿quién? Jesucristo, como dice acá, sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Entonces aquí la palabra se está refiriendo pues a Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces está hablando de Hebreos sobre Jesucristo. Entonces siempre Jesús está intercediendo por nosotros. Lo que hay que ver aquí, ya sabemos que Jesús está intercediendo por todos nosotros y pues que el perdón de los pecados pues como comentaba ya es de gente que ya ha creído, gente que ya es discípulo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ver si esta forma de confesar pecados es válida o no, como comentaba. Eso es lo que tenemos que ver. Y también quiero mencionar acá porque recuerdo un pasaje que puede también pues aquí está relacionado, y vamos a ir para acá y por aquí porque tenemos muchos pasajes, pero vamos a encontrar aún así todos hacen referencia pues al tema, pero había uno. Entonces podemos ver acá, este es el que quería encontrar, es este. Y aquí ya lo tenemos en la aplicación, ya proporcionado, y es Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y pues aquí, como comentaba, también hay otros pasajes pues referentes al tema, primera de Juan. Y bueno, primero acá
Primero acá es importante aquí ver esto porque dice confesaos vuestras faltas unos a otros. Entonces pareciera que de acuerdo a la palabra de Dios, sí está permitido que confesemos los pecados a otras personas. De acuerdo a lo que dice confesaos vuestras faltas unos a otros. Entonces, bueno, pareciera que la palabra de Dios sí está permitiendo que confesemos nuestras, pues aquí lo dice, nuestras faltas unos a otros. Entonces hay que tomar en cuenta también aquí este pasaje porque es importante. Cada uno de nosotros, como comentaba, debemos ir reflexionando si la forma que estamos estudiando es correcta o no. Por acá tenemos Primera de Juan capítulo 1 del 8 al 9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en vosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, pues hay que tomar también en cuenta esto. Aquí también otro pasaje relacionado. Por acá Santiago dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Por acá dice, si confesamos nuestros pecados, dice Él y es fiel y justo para que nos perdone. Entonces Jesús nos estará perdonando. Y por acá dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Entonces podemos ver ahí. También hay que tomar en cuenta todo esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y bueno, aquí tenemos muchos más pasajes. Acá tenemos Salmos 32:5. Podemos ver que todo está relacionado con el tema. Entonces, pues es muy interesante este estudio que estamos aquí realizando. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces parecer aquí que tenemos que confesar los pecados a Dios. Entonces, pues como comentaba, hay que ir reflexionando cada una de las formas, porque pareciera en ocasiones que debemos confesar los pecados a Dios y en otras pareciera que es permitido confesar los pecados a otras personas, y pues tenemos que tomar todos los pasajes en cuenta para ver cuál es la forma pues que es la correcta de la que estamos estudiando. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces podemos ver aquí que también le está diciendo ruega a Dios. Hay que tomar en cuenta también todo esto. Por acá tenemos pasajes de Hechos también. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces también aquí se está hablando para perdón de los pecados. Nada más aquí hay que tomar en cuenta pues que esto se está hablando, por ejemplo aquí a cada uno de nosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces por aquí podemos ver que se está hablando pues de gente que aún no cree en Jesús. Pues aquí hay que tomar en cuenta también esto. Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso. Pues aquí habla también de arrepentimiento. Marcos 16:15 al 16, también aquí lo tenemos ya. Y bueno, podemos ver que esto es muy extenso y es muy interesante. No puedo estar viendo todos los pasajes a detalle, porque entonces pues nos extenderemos demasiado en este estudio, y también no quiero salirme del tema, aunque como comentaba parece todo está relacionado, pero es que es tan interesante que nos podríamos aquí pasar en cada pasaje mucho tiempo, pero no quiero que se alargue tanto el video. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces podemos ver aquí también está hablando de, pero aquí está hablando de confesar con tu boca al Señor y creer en tu corazón. Entonces estamos hablando, como les comentaba, en esta parte de persona que aún no había creído. Entonces estamos hablando aquí de gente que no es creyente, y por eso le está diciendo si confesares con tu boca al Señor y crees en tu corazón. Entonces la gente aún no cree y por eso le está diciendo esas cosas. Hay que tomar también eso en cuenta. Por acá, Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Entonces también aquí está hablando sobre justificación.
Bueno, es algo relacionado también, no tan directamente, sepultados juntamente con él en el bautismo. Aquí está hablando de bautismo, en el cual resucitasteis también, resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó a los muertos, Colosenses 2, 12, 13. Entonces también muy interesante aquí, pues está hablando sobre perdón de pecados, como lo dice acá, Mateo 16, 18, 19. Entonces aquí está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, aquí hay más pasajes, aquí otro de Mateo. Y bueno, pues todos estos pasajes ya los tenemos aquí. Y bueno, vamos a, después de haber visto esto, después de haber visto sobre la confesión, vamos a retomar donde nos habíamos quedado, donde la palabra pareciese que permitía, pareciera que permite que confesemos los pecados a otras personas. Y por acá también decía, mi pecado te declaré. Entonces, por una parte podemos ver que quizá permita, como podemos ver aquí, que podría estar permitiéndose. Por otra parte dice, mi pecado te declaré. Entonces podemos ver que por una parte podría ser a Dios, por otra parte podría ser que sí permita confesar pecados a los hombres. Entonces cada uno hay que reflexionar de acuerdo a la palabra de Dios, pues si esta forma que tenemos aquí es válida o no. Entonces, en resumen, tenemos que ver si esta forma de confesar pecados es correcta o es incorrecta. Podemos confesar los pecados a nuestros amigos, a gente cercana, a una persona de confianza, que es lo que nos está diciendo aquí, que son discípulos, porque estas personas serían discípulos. Como había comentado, gente creyente. Obviamente aquí no se está tomando en cuenta gente que no crea, o sea, no podemos confesar los pecados a gente que no crea, porque entonces no estaríamos haciendo esto, porque aquí se está diciendo discípulos, debería ser una confesión a discípulos. Entonces, pues tenemos que ver si esta forma que tenemos aquí es correcta o no. Por aquí por abajo en los comentarios, déjame saber si tú crees que esta forma es correcta de confesar pecados y ponme por qué. Si crees que no es correcta, pues también aquí ponme abajo por qué. Y bueno, a continuación pasaremos a una siguiente forma. Vamos a pasar a ver la siguiente forma. Entonces aquí nada más sígueme, nos vamos a mover de esta manera. Sígueme para que no te vayas a perder. Nos vamos a mover de esta forma para la derecha y aquí nada más tienes que seguirme. Entonces aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a estudiar. Esta es la siguiente forma. Y bueno, podemos saber aquí que tenemos pues es casi igual a la anterior. Tenemos Dios, Cristo sumo y eterno sacerdote, tenemos el pueblo sacerdotal, confesar pecados, acá remitir pecados, tenemos por acá los pasajes, confesar pecados, pero algo que tiene diferente esta forma. Por acá también tenemos los pasajes, acá tenemos también esto, perdón de pecados. Pero por acá tenemos algo diferente y es esto que está aquí. Y me voy a acercar un poco más. Entonces podemos recordar que en la otra forma de confesar pecados era confesar pecados a los discípulos, es decir, a una persona de confianza, a un amigo. Podíamos en la otra anterior, era esa forma de confesión, pero en esta estamos viendo que ya es diferente. Y acá nos está diciendo que es a los obispos. Entonces, ¿es diferente esta? Sí es diferente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, para esta forma, ya no podríamos confesar los pecados a cualquier persona. Es decir, si serían personas, esta forma nos está hablando de una forma de confesión de pecados a personas, pero no a cualquier persona, no como la anterior, no a una persona, no a un amigo, quizá no a una persona, quizá tampoco de confianza. Sería pues a las personas que nos dice aquí. Deberíamos confesar los pecados, como aquí nos está diciendo, confesar los pecados, deberían confesarse a los obispos. Entonces, ¿quiénes son los obispos? Pues son las personas que están a cargo de la iglesia. Como ya había hecho un estudio yo sobre la iglesia, sobre que en la iglesia debe haber un obispado, debe haber gente que esté a cargo de la iglesia.
pues como decía aquel pasaje, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces lo que nos está diciendo aquí esta forma de confesar pecados es que debemos confesar los pecados a ellos. Entonces aquí deberíamos, de acuerdo a esta forma, deberíamos confesar los pecados a estas personas, a las personas que están a cargo de la iglesia, a cargo, como decía ese pasaje, a cargo de apacentar a la iglesia del Señor. De acuerdo a esta forma debería ser así, y podemos ver aquí pues que nuevamente acá tenemos el perdón de pecados. Entonces podríamos estar recibiendo, o se podría estar recibiendo el perdón de pecados de esta manera. Nuevamente viene acá de Jesucristo, Cristo sumo y eterno sacerdote, podemos ver aquí. Entonces, confesando los pecados de esta manera a la gente que está a cargo de la iglesia, vendría el perdón de los pecados de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí esta forma. Entonces hay que recordar que las formas son diferentes, cada uno debemos reflexionar cuál es la forma correcta, o si hay hay dos formas, quizá pueda haber dos formas que sean las correctas. Cada uno de nosotros debemos reflexionarlo. Si acaso hay dos formas correctas, pues debemos reflexionar. También, ¿qué más? Entonces vendría el perdón de los pecados de esta manera. Aquí confesando a los obispos, vendría el perdón de pecados. Pues en sí esto es lo que nos está diciendo esta forma de confesar pecados. Y nada, como podíamos también ya se había mencionado, pues para estas formas que estamos viendo, para estas formas se dice que si pueden perdonar, es decir, se está hablando de que los obispos sí podrían perdonar, sí podrían remitir los pecados. Como podemos ver por acá, viene el perdón de los pecados por Jesucristo, que lo tenemos acá arriba. Entonces, de acuerdo a estas formas, esta forma que también tenemos aquí, y la anterior también era igual, de que las personas pueden remitir pecados. Hay que recordar que se habla en Nuevo Testamento de un pueblo sacerdotal. Si bien hay que recordar que en Antiguo Testamento había personas que eran sacerdotes, pero no se hablaba de esta manera, algo que ya tenemos en Nuevo Testamento, que es un real sacerdocio, que es un pueblo de sacerdotes. Entonces eso ya lo tenemos aquí en Nuevo Testamento, y podemos verlo aquí también, aquí en esta forma, y en la anterior también la vimos, que hay ya un pueblo de sacerdotes. Y bueno, eso referente también al tema, hay que tomarlo en cuenta eso. Y bueno, en sí esta sería la forma siguiente, y cada uno hay que reflexionar si esta forma es la correcta o era la anterior, o acaso las dos están cercanas. Entonces tenemos que ir reflexionando pues cada una de ellas. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente forma. Entonces nuevamente nos vamos a mover de esta manera. Aquí nada más sígueme si ya tienes la aplicación. Entonces vamos a movernos para acá nuevamente, nos vamos a mover para la derecha, y nuevamente aquí tenemos ya la siguiente forma. Y bueno, vamos a acercarnos un poco más aquí a esta parte. Podemos ver que también tenemos que para cada forma pues seguimos teniendo los pasajes, y podemos aquí pues seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando porque tenemos los pasajes, y bueno, aquí seguimos teniendo todo esto. Y en ese caso pues vemos que también pues cambia y es relacionado al tema sobre a quién confesar los pecados. Para esta forma que tenemos aquí, confesar pecados, aquí nos está diciendo a quién confesar pecados: a los sacerdotes. Si hay que recordar, en las formas anteriores era una a confesar los pecados a los discípulos. De acuerdo a la primera forma, era confesar, según esa forma era posible confesar pecados a gente de confianza, a amigos, y de acuerdo a eso se podría confesar pecados. Para la forma anterior que acabamos de ver, era confesar pecados solo a un grupo selecto, a un grupo de personas, los cuales ahí decía obispos, pero en esta ocasión dice sacerdotes. Entonces también
también tenemos aquí es esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí tengo que comentar algo. Tengo que comentar algo porque aquí está diciendo, esta forma nos dice sacerdotes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si existe aquí esto que tenemos aquí, porque podemos ver acá sacerdotes. Podemos ver acá sacerdotes, pero hay que ver aquí si esto es válido. Hay que ver entonces si esto es válido, porque podemos ver acá que sí, efectivamente se habla de un pueblo de sacerdocio, pero aquí hay que ver esto que pues si es válido o no. Hay que ver esto si es válido o no. Y es lo que tengo que comentar sobre esta forma. Y bueno, esta forma lo que nos está diciendo pues es esto, que confesando, pues aquí dice que a los sacerdotes, pero aquí lo que vuelvo a repetir es esto, aquí está diciendo sacerdotes y acá sacerdotes nuevamente. Entonces hay que ver si en Nuevo Testamento hay sacerdotes o no. Eso es algo que quiero aquí comentar y que quiero dejar bien claro en este estudio, es que hay que ver si en el Nuevo Testamento hay sacerdotes. Como ya sabemos, Cristo es un muy eterno sacerdote, pero acá tenemos que ver si hay esto. Entonces eso aquí tengo que decirlo, tengo que comentarlo en este estudio porque es importante. Y bueno, volviendo a esta forma lo que nos está diciendo que es así, que es de esta manera, que confesar los pecados. Y vamos a suponer pues que si hay sacerdotes, pues se tendría que confesar los pecados a los sacerdotes, y de esta manera pues vendría el perdón de pecados, si es que, como comentaba, si es que aplicara pues esto que aquí tenemos en esta forma, si es que hubiera sacerdotes así de esta manera que está aquí, pues vendría el perdón de pecados de esta manera, y pues se obtendría el perdón de pecados. La persona obtendría el perdón de los pecados. Como ya había comentado, esto es para gente ya creyente, es decir, la confesión pues es de gente que ya cree, y todo lo que aplica en esta pues todo lo que aplica en ese proceso. Y porque aquí estamos hablando ya de confesión de pecados. ¿Qué más? Y igual lo mismo, tendríamos que ver si se puede confesar pecados a las demás personas. Ya habíamos comentado por allá que había aquel pasaje que decía confesar pecados unos a otros, entonces se tiene que tomar en cuenta. Pero también se tiene que tomar en cuenta que dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces hay que tomar en cuenta también esto, si es que es permitido confesar los pecados, que en este caso, como había comentado, pues esta forma nos está diciendo que a los sacerdotes, si es que esto es permitido, si es que esto es válido de acuerdo a la palabra de Dios. Pues también aquí por abajo, ponme en los comentarios si tú crees que esta forma es la correcta. Ponme aquí abajo si crees que hay sacerdotes, si hay sacerdotes de la forma que tenemos aquí. Como ya he comentado, pueblo sacerdotal lo podemos tener, pero aquí está hablando sobre sacerdotes. Entonces voy a ir un poco más para aclarar esta parte, porque aquí en la aplicación también está esto, y podemos ver, como les comentaba, nada más para aclarar, no me voy a salir tanto del tema. Para aclarar, esto es Antiguo Testamento. Aquí está el Antiguo Testamento. Esto es Antiguo Testamento, y acá tenemos Nuevo Testamento. Y por acá tenemos Jesucristo muerte. Entonces de aquí tenemos Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Entonces hay que ver si delante de la Nueva Alianza pues están los sacerdotes. Entonces hay que ver esto, porque si tenemos aquí a Cristo, su muy eterno sacerdote, y acá lo que quería comentar es que en el Antiguo Testamento, si hay sacerdotes, como aquí lo podemos ver, si hay sacerdotes. Entonces habría que ver acá en esta parte si sigue habiendo sacerdotes. Pues como aquí esta forma nos está presentando. Entonces hay que ver
si aquí esta forma de que nos está presentando la aplicación, si es válida o no. Por eso me fui nada más un poco para allá, para el Antiguo Testamento, porque ahí sí había sacerdotes donde se ofrecían sacrificios, donde sí, pues eso, se ofrecían sacrificios, pues para obtener perdón de pecados, pero ya sabemos que también no podía ocurrir el perdón de los pecados, porque entonces eso era hasta que Jesús pues diera el perdón de pecados. Entonces ya sabemos eso también. Nada más quería aclarar esto. Entonces aquí déjame en los comentarios qué piensas de todo esto, qué piensas de todo esto que aquí estamos estudiando. Ahí déjamelo en los comentarios. Y entonces pues vamos a pasar de esta forma, vamos a pasar a la siguiente. Y nuevamente nos vamos a mover de esta manera. Nos vamos a ir para acá, nos movemos. Aquí nada más nuevamente vuélveme a seguir aquí. Y esta es la siguiente forma. Esta es la siguiente forma que tenemos aquí. Y ya aquí está también proporcionada. Y lo que podemos ver aquí es que para esta forma se dice que no pueden perdonar. Aquí dice remitir pecados. Es decir, que para esta forma las personas no pueden perdonar y remitir pecados. Hay que recordar aquel pasaje y vamos a volver nuevamente. Porque aquí fue donde comenzamos el estudio. Vamos a volver nuevamente. Entonces, este pasaje, de acuerdo a la forma que nos encontramos ahorita mismo, este pasaje Juan 20, 21 al 23, para esta forma vamos a volver. Para la forma, otra vez, vamos a volver hacia acá. Entonces, para esta forma, ese pasaje no está haciendo referencia a que pueden perdonar pecados, como aquí lo dice, que no pueden perdonar pecados. Entonces, ya que las personas no pueden perdonar pecados, de acuerdo a la forma que aquí tenemos, pues a quién deberíamos confesar los pecados. Y bueno, aquí esta forma, pues ya aquí lo tiene, confesar pecados. Y entonces, ya que no se puede confesar los pecados a otras personas, es decir, las formas de las cuales ya estudiamos, para esta forma pues es diferente. Para las otras ya vimos que era válido confesar los pecados, nos decía que sí pueden perdonar pecados, y ya vimos varias formas distintas del cómo, de a quién se deberían confesar pecados, que hay que ver si son ciertas o no, si son de acuerdo a la palabra o no. Eso ya nos toca reflexionar a cada uno. Pero bueno, el caso ahora es esta forma, y esta forma nos está diciendo que los pecados se deben confesar. Aquí dice confesar pecados, pues ¿a quién? Directamente a Jesucristo. Entonces, esta forma podemos ya ver que es completamente diferente. Es completamente diferente a las otras formas. Por acá tenemos esta parte pues permanece. Tenemos aquí los pasajes, por acá el perdón de pecados también que se menciona, y por acá tenemos también los pasajes. Entonces podemos ver que esta forma a grandes rasgos nos está diciendo esto. Es una confesión de pecados que es directamente con Dios. Es lo que nos está diciendo esta forma. Y aquí, de acuerdo a lo que nos dice, pues viene el perdón de pecados por medio de Jesús, pero directamente. Ya en esta forma no tenemos aquí a ningún tipo de persona, no tenemos a los discípulos, no tenemos obispado, no tenemos sacerdotes. Entonces, para esta forma es una confesión directa con Dios. Y bueno, pues también podría ser válida. ¿Por qué? Porque acá nos dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, como podemos ver, todo es muy interesante y tenemos que reflexionar muy a detalle todas las cosas que aquí vienen, por lo que comentaba, porque también esta forma podría ser correcta, como comentaba, porque dice aquí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces hay que ver si esto acredita a que pueda haber una confesión de esta manera, y de qué manera también podría realizarse la confesión de pecados
de esta manera, que sería esta manera, como ya había comentado, directamente con Dios, una confesión de pecados directamente con Dios, y se obtiene el perdón de pecados de esta manera. Por acá tenemos Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se lleguen a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos también ese pasaje, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces aquí está hablando de que debe haber una confianza de las personas para acercarse al trono de la gracia. Si bien en Antiguo Testamento, aunque era una sombra de todo el Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento hay que recordar que solo los sacerdotes pues tenían acceso a ciertas partes, por ejemplo del templo, a hacer sacrificios y todas esas cosas. Entonces pues aquí ya estamos, aquí en el Nuevo Testamento, pues ya se está hablando pues de esto, de que dice aquí: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Se habla de que ya hay una confianza para acercarse al trono de la gracia. Entonces nada más hay que ver si es válido pues esta confesión directamente con Dios. Y esto nos está hablando pues que directamente sería permitida este tipo de confesión de pecados, o también debe haber una ligadura, porque puede haber pasajes que están ligados. Entonces hay que prestar mucha atención. ¿A qué me refiero con una ligadura? Que los pasajes pueden estar ligados uno y otro. Es decir, por aquí nos está diciendo lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero aquí el cómo, entonces en el cómo podría, por ejemplo, acerquémonos al trono de la gracia, sí, pero quizás es con una confesión, a otra persona. Entonces hay que ver también todo esto, que puede haber aquí pasajes ligados a otros. Entonces no hay que nada más ver un solo pasaje, sino hay que tomar en cuenta otros pasajes para no caer en errores de doctrina y para no caer en error en un tema tan importante. Y bueno, nada más les comento esto en este estudio. Y bueno, como pueden ver, pues todo es demasiado interesante. Pues podríamos aquí estarnos mucho más tiempo, pero no quiero que se alargue demasiado el video. Pues aquí a grandes rasgos esta es la forma de confesión. Confesar los pecados directo con Dios y recibir el perdón de los pecados de esta manera. Pues es lo que nos está diciendo a grandes rasgos esta forma. También aquí abajo déjame en los comentarios si tú crees que esta es una forma correcta, si crees que es una forma correcta de confesar pecados. Aquí déjame tus comentarios sobre esto. Si crees que esta no es válida, también déjame aquí en los comentarios y por qué crees que no es válida. Y bueno, pues de esta manera creo que estaríamos concluyendo con este estudio. Pues ya las otras formas ya no las toco porque pues son muy parecidas, y también porque no quiero que se largue demasiado este video del estudio. Y bueno, entonces con eso pasaríamos a concluir con este estudio. Con eso pues llegamos al fin de este estudio. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones si quieres que sigamos utilizando esta aplicación que puedes ver aquí. Dale me gusta a este video y compártelo. Si quieres que hagamos algún estudio que te interese específicamente de algo, pues aquí déjanoslo en los comentarios. Te invito también a ver el video de recomendación y visitar todos los temas disponibles ya en este canal. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.